Buenos días, amada iglesia. Vamos a ver si con esta tan hermosa y gloriosa presencia con la que Dios nos está recibiendo este año logro compartir la palabra del Señor que me ha sido encargada hoy por la gracia y misericordia de un Dios bueno, que no ve los defectos, que no ve las debilidades, que nos ve como Él nos sueña. Doy gracias al Señor del poder estar parado acá frente a una iglesia que amo. Doy gracias al Señor por tener unos pastores como los que tengo, llenos del Espíritu Santo, pastores que creen e impulsan a la gente a creer en el llamado que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Pastores que no celan ni el poder ni la unción ni que nadie sea usado, sino que caminan con un corazón como el corazón del Señor, que dicen: mayores obras harán. Yo estoy tan agradecido del Señor de estar acá, de ser parte de esta iglesia. Estoy muy conmovido desde ese último domingo que Dios dio esta palabra de multiplicación, de saber los planes que tiene Dios con nosotros, de ver cómo en el mundo hay tantas malas noticias, pero para amor verdadero Él tiene tan dulces noticias. Voy a volverlo a decir: para amor verdadero Dios tiene dulces noticias. Dios tiene buenas noticias. Dios tiene noticias de bien y no de mal. Ese es Dios que en medio de la tempestad, que en medio de lo que pueda estar pasando en un mundo, si Él dice: a mis ungidos no lo tocan, no lo tocan. Él puede prosperar nuestros caminos en medio de los desiertos. Él puede hacer sacar ríos en las resequedades. Él puede hacer brotar, ¿verdad?, de frutos, coronarnos de favores y misericordia cuando a Él le plazca. A nosotros no nos influye lo que pueda estar pasando allá afuera. Ha sido determinado por el cielo. Dice: una libra de harina por 2 denarios y una libra de cebada por 2 denarios, más al vino y al aceite no lo toques. Dice en Apocalipsis que se va a poner duro allá afuera, pero lo que tiene la marca de la sangre, lo que tiene el aceite de la unción, no va a ser tocado en el nombre de Jesús. Estoy profundamente conmovido en el espíritu por la presencia, por los sueños de Dios para con esta casa. Tan agradecido estoy del Señor, de esa palabra que Dios nos dio con tanto balance. Yo le doy gloria a Dios por mi pastor, por ser un hombre que escucha la voz de Dios realmente. Nunca había escuchado un mensaje tan balanceado como fue el mensaje del último domingo. Quizás para algunos fue largo, para mí fue fuente de vida, porque siempre podemos caer en acentuar ciertas cosas y dejando otras al lado. Podemos pensar que un mensaje de solamente multiplicación viene una multiplicación de bienes, pero Dios es un Dios integral. Dios es un Dios que lo que quiere darnos, quiere que tú y yo lo mantengamos. Quiere que eso nos acompañe. Quiere que sea algo del día a día y no de un momento, no de una emoción, no de para una circunstancia, sino para una vida. Y Dios creo que nos está preparando para una vida más alta y más profunda en Él. Dígale al que está a su lado: ¿tienes hoy un corazón corregible y un espíritu enseñable? Y si no, prepáralo en este momento. Creo que muchas veces es tan importante
aprender como desaprender. Es muy importante que nosotros entendamos que he aquí yo hago algo nuevo, dice el Señor. Dios tiene la capacidad de sorprendernos. Dios tiene la capacidad de hacer las cosas con una fórmula que nunca antes la habíamos visto. Y yo creo que lo más importante es que nosotros tengamos un corazón humilde y que esté listo para lo que Dios quiera hacer como Él lo quiera hacer. Y tengo la dicha, la gran honra que solamente sabrá el Señor por qué nos escoge y por qué escoge a este burrito hoy, de comenzar el año predicando el primer servicio de nuestro 2025, y que esté aquí delante de ustedes con temor y temblor delante de Dios y con el deseo ardiente en mi corazón de bendecir sus vidas, de que Dios hable y que Dios nos transforme. Y quiero primeramente hablar de que comenzamos nueva serie, y es para escudriñar y es para profundizar en esta palabra tan maravillosa que Dios nos dio, de que para nosotros va a ser un año de multiplicación. ¿Cuántos lo creen? Primeramente, esta iglesia, este ministerio, desde nuestros pastores que han recibido la visión, están empeñados en llevarnos a una mejor estación, a llevarnos a conocer a Jesús, a llevarnos a discipularnos y hacer lo que sea necesario para que nosotros como iglesia avancemos, conozcamos al Señor, aprendamos. Por eso este 2025 va a ser un año maravilloso, inolvidable para esta iglesia, porque el Señor va a sacar lo mejor del cielo. El Señor está preparando, prepárese, porque este año no lo vea como un reto, como que hay que cansado. Ponga a su carne bajo estricta disciplina de entender y de que usted no opina en este asunto. El Señor dará la fuerza. No veamos el reto como algo cuesta arriba, sino como la mejor aventura y el camino que Dios ha preparado para nosotros para bendecirnos. Vamos a seguir con nuestros discipulados Nací de Nuevo. Vamos a empezar con Amor en Casa. Vamos viene un discipulado de Libres por Amor. Viene el Congreso de Mujeres. Viene tantas cosas en este año. Vamos a tener nuestros servicios de caballeros. Vamos a tener bautizos gloriosos. Vamos a tener nuestro congreso. Dios nos está llevando a un nivel de madurez, a un nivel de profundidad en Él. Y sé que este año vienen cosas gloriosas. Viene nuestra cumbre global de liderazgo que tantos que nos enseña. Yo fuera usted, yo le estuviera dando aplauso tras aplauso al Señor, más fuerte que es para Él. Todas estas cosas, nuestros pastores, el liderazgo de esta iglesia, estamos haciendo el esfuerzo porque hay un lugar a donde Dios nos está esperando. Un lugar de gloria, de poder, de unción. Un lugar en donde el Señor va a traer responsabilidades de país a esta iglesia, de influencia, de amor, de sanidades y de cuantas cosas, porque ciertamente mientras más se acerca el día del Señor, nos estamos acercando a un día donde la gloria de Dios se va a derramar como nunca antes en la tierra, y esta multiplicación que Él quiere espiritual, que para lo cual esta iglesia está invirtiendo tiempo, discipulado, y tanto para sumarnos, tanto para meternos en lo profundo con Dios, es para prepararnos para recibir la gloria, el poder del Espíritu Santo, poder para sanar, poder para salvar, poder transformador de países, poder transformador de hogares, poder transformador de trabajos, poder transformador. Vamos a hacer influencia, vamos a mostrar la gloria de Dios. Y yo desde niño espero estos días. Y por eso estoy tan contristado, porque cuando yo empecé a leer la Biblia siendo un niño, yo decía: wow, la sombra de Pedro sana enfermos, ¿cómo será eso? Y cuando veía inválidos en las calles, y cuando iba a los hospitales,
cómo he deseado ese poder, esa profundidad en Dios. Eso que el Espíritu Santo pueda derramarse sobre nuestras vidas, poder decir la palabra correcta, poder hablar a una persona que se rinda a Jesús, que le pueda mostrar. Yo estoy esperando y anhelando esos días y esta multiplicación que Dios ha anunciado, no a solo nuestros pastores, porque lo he oído de otros hombres de Dios, que Dios está preparando un remanente, Dios está preparando un pueblo, Dios está preparando, Dios tiene en los ojos, Dios tiene entre ceja y ceja el derramar su gloria, y todo esto nos está preparando. Lo que los pastores nos están empujando es para poder ver, para poder ser esos vasos, esas vasijas en donde la gloria de Dios se va a derramar de una forma que usted ni yo nos imaginamos, iglesia. Yo siento el deseo de Dios, siento ese amor alándome y llamándome a la intimidad, al conocerlo más, a multiplicar mi tiempo con Él, a multiplicar la generosidad, a multiplicar el servicio, a multiplicar la palabra, a multiplicar el ayuno. Yo siento al Señor que nos ama con pasión, diciendo que realmente lo tratemos como alguien que está locamente enamorado por Él. Que nos apasionemos por Él, porque Él se apasiona por ti y por mí. Yo espero que estas lágrimas me dejen predicar. Ay, Jesús. Aleluya. Yo de verdad con temor y temblor le decía: Señor, confirma que lo que estás poniendo en mi corazón es lo que quieres que le comparta a la iglesia, ¿no? Que este mensaje, no por lo elaborado, no por cuántos versículos, sino que simplemente entendamos el llamado del amado y lo que Él quiere hacer con nosotros. Y quiero darles varios puntitos. Creo que ya se ve el nombre de la multiplicación. Y justamente yo decía: Señor, yo soy muy visual y me gusta enseñar también, muy visual. Creo que siempre queda mensajes. Y Señor, quiero una imagen que muestre ese poder, ¿verdad?, de la multiplicación. Y yo les voy a hablar un poquito más adelante acerca de cómo es la matemática del cielo, cómo Dios maneja a veces los números, ¿no?, de manera sorprendente. Y podía ver que en el día de hoy nuestro devocional justamente habla de la multiplicación de los panes y los peces y de este pasaje. Y cuando ya lo leí esta mañana, decía: gloria al Señor, que verdaderamente tiene un plan, tiene un deseo ardiente en su corazón. Porque desde el día que Dios creó al hombre y creó todo el universo y toda la inmensidad, ha sido su anhelo habitar con nosotros. Somos sus pequeñitos, somos sus amados. Dios no necesitaba un huerto del Edén. Dios no necesita una tierra para habitar. Todo lo que Él creó, lo creó pensando en ti y en mí. Todo. Maravillosa tierra, maravilloso cielo, maravilloso universo. Todo lo creó porque simplemente papá quiere caminar como caminaba con Adán. Y desde el día que cayó Adán, ya Dios tenía un plan con Jesús, y un plan de que la historia volviera a ese momento en donde el Señor camina con nosotros. ¿Y por qué quiere que nos multipliquemos?
Porque Él le dijo a Adán que nos multipliquemos. Dios es omnipresente. Él puede estar con 1.000.000 de nosotros a la misma vez y disfrutar de 1.000.000 de hijos a la vez. Él puede disfrutar de cada una de esas cosas que puso en ti, que puso en mí, que son únicas. Y veo el deseo de un padre de enseñarnos, de guiarnos, de tomarnos de las manos, de usarnos, de ser equipo con Él. Y quiero resumir un poco de la historia que predicó nuestro pastor para darle introducción a lo que el Señor puso en esta mañana en mi corazón. Creo que pueden ver el resumen, ¿verdad? Ahí vemos cómo el arca estaba en casa de Obed-Edom y de toda su familia, y cómo trajo abundancia, cómo trajo multiplicación, cómo había gozo, cómo había paz, cómo estaba el trono, porque el arca representa el trono terrestre de Dios. Pero ahora esa arca, esa presencia, ahora habita en nuestros corazones por medio de lo que hizo Jesús. Lo que interponía entre ese lugar donde estaba su gloria y su presencia y nosotros, ese velo, eso que nos distanciaba, eso que había un proceso muy tedioso y muy difícil de lograr, Jesús lo facilitó y abrió un camino para que ahora sea Dios. Este es el tabernáculo de Dios con los hombres a través de Cristo, para que tuviéramos esa comunión. Y fíjese que dentro del arca se guardaban cosas muy importantes, cosas de la historia y de las proezas que Dios había hecho en medio del pueblo de Israel. Estaban unas tablas de los mandamientos que Dios había escrito con su mano. Está la vara de Aarón y todavía esas cosas están en el arca, en donde Dios la tiene guardada para ser revelada hasta los tiempos. No voy a hablar de Apocalipsis. Está el incensario, están 12 panes, ¿verdad? Uno por cada tribu. Y hay varias cosas. Y el Señor me mostraba de que en medio de su presencia, y cuando lo conocemos, nosotros empezamos a hacer historia con Él. Y vamos atesorando esos recuerdos, esas experiencias de fe, esos momentos en donde Dios te sacó la pata del barro, esa sanidad que una vez recibiste, esos milagros, esos testimonios, y construyendo con nosotros una fe, un camino, cosas que vienen enamorándonos y seduciendo nuestros corazones. Y saben que quedan muchas cosas por escribir con el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren escribir historias de fe, historias de poder, historias de gloria con el Señor? Ir atesorando momentos de gloria, momentos de poder. Esto es un llamado a no ser y conformarnos. Y voy a hablar de los enemigos de la multiplicación. Voy a hablar de los enemigos de este avance espiritual en medio de esta palabra. Pero simplemente el Señor quiere llevarnos a esa grandeza y esa gloria, y llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder, como dice su palabra. Amén. Obed-Edom y su familia encuentra que Dios escoge su casa para que el arca, el lugar de su presencia, repose. Y ahora, a través de Jesús, nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido hechos aptos para que el Señor, por medio de su sangre que ha limpiado nuestros corazones, pueda venir y pueda habitar en él. Y va a pasar lo mismo que pasó en la casa de Obed-Edom. Va a venir multiplicación, va a venir nueva fuerza, va a venir gracia, va a venir abundancia, porque en donde está el Señor las cosas cambian. Donde está el Señor, en donde reina el Señor, viene su poder, viene su gloria. Él nunca viene con las manos vacías, iglesia. Y Dios tiene un plan. Dios no anda hay una palabra, Dios no anda inventando, improvisando. Dios hace cosas repentinas que no sabemos, pero Dios no anda improvisando a ser Dios, ni anda experimentando a ser papá.
no anda experimentando el guardar a su iglesia. Y ahí es en donde nosotros debemos entender cuál es el deseo de Dios. Como decía nuestra líder Flor, en medio de nuestro discipulado, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y por la gracia de Dios ha sido encomendado comenzar con esta serie. Después hoy comenzamos con esta multiplicación espiritual, después viene la multiplicación familiar, material y del reino. Dios tiene todo cubierto, Dios tiene todo listo. Pero es muy importante conocer el corazón de Dios y que entendamos, porque dice la palabra que el Señor dice que la palabra de fe y la palabra de salvación, algunas no la aprovecharon por no haberla acompañado por fe. Nosotros tenemos que saber que el Señor, sus deseos para cada uno de nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darles el bien que nosotros esperamos. La lucha empieza cuando recibimos esta palabra, empieza en nuestro ser muchas veces una lucha. Siempre va a venir Satanás a querer cuestionar con que Dios te ha dicho. Siempre viene el enemigo a cuestionar. Bueno, pero eso es lo que dice ese pastor, eso es lo que dice ese líder. Pero escrito está. Y Dios no es un Dios que anda jugando con su iglesia. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ama, que Dios nos ha perdonado, que Dios no lleva cuenta de las ofensas recibidas, porque muchas veces sí, y no es para jugar con el pecado, y voy a profundizar de eso. Pero lo primero que nosotros que tenemos que entender es que Dios sí quiere bendecirnos, Dios sí quiere llevarnos a una profundidad. Es el deseo de Dios, sin duda alguna. Porque es lo primero que puede marginarte a ti y a mí, es pensar que no somos dignos, no lo vamos a hacer y nunca lo vamos a hacer. Esto es por la obra que hizo Jesús. En Él fuimos hechos dignos. Entonces jamás tú y yo vamos a lograr ser dignos. Jamás tú y yo vamos a lograr méritos para lo que Dios quiere hacer. Porque ya Jesús lo hizo. Y si ya Jesús lo hizo, quiere decir que tú y yo por la fe entramos en esa bendición. Pero siempre el enemigo quiere hacernos cuestionar el que somos dignos, el que podemos lograrlo, el que es porque yo sí voy a la iglesia, no, yo sí sirvo, no, yo sí pido perdón, no vivo en santidad. Siempre quiere el enemigo usar esas debilidades y esas fallas que no estoy aquí diciendo que debemos acomodarnos a ellas, no estoy aquí diciendo que debemos ceder ante ellas, pero no son el calificativo. El calificativo es la fe, el calificativo es avanzar, el calificativo es creerle a Jesús. Es que si Él dijo que lo haría, Él lo hará. Tan sencillo como eso. Porque yo anhelo en mi corazón y deseo que todos veamos esa palabra, que todos creamos esa palabra y que no dejemos que el enemigo venga y robe esa semilla en nuestros corazones. Entonces lo primero que usted tiene que saber es que para comenzar un proceso de multiplicación y de creerle a Dios, yo tengo que conocer a aquel a que me prometió. Recuérdense la palabra de los talentos. Había gente que recibió los talentos, los multiplicó, y vino uno y lo escondió y lo enterró, y tenía un mal concepto de su amo, de su señor. Y dice, sabiendo que eres malo, hasta le dijo malo, sabiendo que eres severo, que cosechas en donde no siembras. Tenía una mala idea de Dios, porque eso era totalmente mentira, porque Dios le da semilla al que siembra y pan al que come, ¿o no? Pero cuando tenía las malas ideas y los malos conceptos de Dios, te paralizan, te vuelven un inválido en la fe, te limitan, te quitan vista. No sabemos y no entendemos. Por eso es necesario que conozcamos los deseos de Dios para con nosotros,
que sepas que Dios te mira con amor y con misericordia y con compasión todos los días, y cada mañana Él renueva esas misericordias. Cada mañana son nuevas para darnos a nosotros bendición, para darnos vida eterna, para tratar con nosotros. Cada mañana que sale el sol, Dios está dispuesto de arreglar cuentas y de seguir amándonos hasta el día que vayamos a su presencia. Seguimos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la multiplicación espiritual. Un versículo para terminar ahí de complementarle está en Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Ahí podemos ver el corazón de Dios. El corazón de Dios quiere que nosotros nos vaya bien en todo lo que hacemos, que tengamos salud y que prospere nuestra alma, que prospere espiritualmente. Y ese es uno de los fundamentos de por qué primero viene la prosperidad y la multiplicación espiritual en nosotros. Porque primero espiritualmente debemos avanzar, porque Dios necesita decir, o sea, yo necesito que esto vaya a la par o al mismo nivel, tu salud, tu que te vaya bien, tu prosperidad y tu bendición. ¿Cómo prosperas en tu alma? ¿Cómo avanzas en tu alma? ¿Cómo avanzas espiritualmente? Para poder tener el carácter para sostenerlo, para que esa bendición no te aparte del que te bendice, para que esa bendición no te distraiga, para que esa bendición no te llene de orgullo, para que esa bendición de hoy no sea una maldición de mañana, por el mal uso que le damos. Entonces por eso Dios necesita, tengo un plan, entiende la ruta, entiende cómo es la ecuación. Necesito, sí, te quiero prosperar, sí, quiero que en todo te salga bien, pero así como tú te profundizas conmigo, así como tú me conoces, así como te llenas de mí, así como prospera tu alma, así como yo soy la luz de tus ojos. Y de eso se trata la multiplicación espiritual. Por eso necesitamos entender todos los principios. Y nuestro pastor lo explicaba en diciembre, cuando habló de la multiplicación espiritual. Él hablaba en Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, buscad primeramente. ¿Y qué? Primero yo necesito que Dios reine. Yo estoy empeñado de que Dios reine en mi mente, en mi corazón, en mi hogar, en mi trabajo, con mis vecinos, en la iglesia, en todo lugar. Yo estoy buscando el reino de Dios. Yo estoy buscando que se establezca el reino de Dios. Yo le estoy dando el lugar a Dios de rey en cada sitio, en cada lugar. Y eso es buscar primeramente el reino de Dios. Señor, yo quiero que tú reines aquí. Arregla este zaperoco, como decimos en mi tierra. Ven y ordena, ven y manda, ven y comanda, con voz de arcángel, con voz de trompeta. Establécete en este lugar. Es darle el lugar de rey a Él. Cuando yo le doy el lugar a Él en cada ámbito, cuando Dios yo lo entrono en cada área de mi vida, en cada área de mi corazón, en cada faceta de mi vida, estoy cumpliendo con ese mandamiento. Y al cumplir con toda justicia también se traduce a cumplir con cada una de esas cosas que Dios requiere de mí. Podemos ver una referencia muy clara cuando Jesús va a Juan y le dice: más bien yo necesito ser bautizado por ti. Y le dijo: quieto, es necesario que cumplamos con toda justicia. Así usted crea que la necesite o no la necesite, si Dios dijo que se haga,
se hace. No somos tan cargas. Si el mismo Jesús, aunque ciertamente no lo necesitaba, dijo: es necesario cumplir con toda justicia, no a medias, no con las que yo quiero, no con las que me da la gana, no con las que me parece, no con las que entiendo, no con las que me gustan. Toda justicia. Se trata de estar dispuesto para todo y darle el lugar al Rey en todo. Denle un aplauso al Señor. El mundo espiritual, tenemos que entender que no se va a mover porque usted y yo estemos en un rincón llorando. Las leyes, yo me puedo poner a llorar a la orilla de un precipicio, de un balcón, y llorarle a la gravedad. Decía: ay, me quiero lanzar, pero no me tires para el piso, no me estrelle como un huevo de gallina. Por más que yo le llore, yo no puedo violentar ese principio. Porque las leyes no se mueven por lástima. Las leyes y los principios no se mueven por misericordia. El único que tiene misericordia y es de nuestra alma es el Señor. Pero aún el Señor ha establecido ciertas reglas del juego. Y hay cosas que debemos nosotros caminar. Y hay cosas que nosotros debemos entender para que se cumplan. Hay cosas que vienen por gracia y Dios ha establecido esas cosas, y Dios tiene misericordia para con nosotros, tiene misericordia de nuestros pecados. Pero por más que yo le llore de que quiero un carro del año, si yo no soy diligente, si yo no soy generoso, si yo no soy fiel a Dios, no estoy cumpliendo con los requisitos para eso que Dios está demandando. Entonces es importante que nosotros sepamos cuáles son las reglas del juego, porque Dios nos quiere bendecir. La voluntad de Dios es bendecirnos, la voluntad de Dios es llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder. Y a veces nos frustramos y a veces damos vueltas en círculo porque no comprendemos los principios espirituales. Y eso es lo que quiere el enemigo, frustrarnos. Quiere ahogarnos, quiere que lleguemos al punto de quiebre, al punto de desesperación, al punto en que no entendemos, al punto en que empezamos a dudar de la palabra profética que dio el hombre de Dios, a dudar de la palabra que esto no es para mí. Por eso decía que tenemos que conocer al corazón de Dios y entender que Él es bueno y que nos ama. Que empieza por ahí, pero tengo que empezar a hacer mi checklist. Ok, sé que Dios quiere, que su voluntad es bendecirme, que su voluntad es llenarme, que su voluntad es multiplicarme. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Ok, debo entender cómo opera el mundo espiritual. Debo entender los principios de siembra y de cosecha. Debo entender que, ¿verdad? Al que se entrega más, al que se apasiona más, al que usted saca tiempo, al que usted se derrama delante de Dios, usted puede provocar ciertas cosas que no van a venir por casualidad. Y por eso debemos prepararnos sabiamente. La pelea se hace con sabiduría. La pelea espiritual se hace con sabiduría, no con lisonjería. No se hace sentándome. Yo puedo venir y llorar y clamar delante de Dios, pero mis lágrimas pueden ser quejas. Y eso no es suficiente para mover a Dios, aunque Él quiera y lo desee, porque no me va a prosperar si no ha prosperado mi alma primero. Y ese es el deseo de Dios, así como lo puso Juan. Él quiere que en todas esas cosas avancemos integralmente. Amén. Entonces, quiero hablar un poco de esos principios espirituales. Y la primera es muy bonita. Es la matemática de Dios. Ahí está. Dios multiplica las fuerzas
Ay, no se me duerman. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios multiplica las fuerzas. Dios multiplica por 0 y le da positivo. Aquí quiero que veamos hasta dónde puede llegar Dios y cómo comienza esta multiplicación que Dios quiere darnos. Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Usted se acerca a Dios no porque usted quiso. Usted no encontró a Dios. Yo no encontré a Dios. Dios me encontró a mí, porque Él puso el querer como el hacer. Quiere decir que aunque quizás usted tenga hoy dudas, que aunque quizás hoy usted hay cosas que no entienda o que no sepa, o quizás no está ardiendo su corazón de pasión y del deseo de multiplicar, de ensancharse, Dios en cualquier momento, Él que pone el querer como el hacer, puede venir y transformar tu vida. Puedes estar en 0 y Dios puede empezar a trabajar con eso y cambiar tu vida. A veces creemos que tenemos que tener algo para darle a Dios que todo lo tiene. No, simplemente lo que necesita es un corazón dispuesto, porque un corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. Porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino. Isaías 40, 29 al 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yo te tengo buenas noticias. Tú que estás cansado, tú que estás agotado, tú que has estado peleando con situaciones por mucho tiempo. No importa que no tengas fuerza. Aquí está el Dios que multiplica. Aquí está el Dios que levanta. Aquí está el Dios de esperanza. Aquí está el Dios que no necesita que tú le entregues algo. Él te lo va a multiplicar. Él te va a bendecir. Él te va a llevar. Y Él te va a dar esas fuerzas espirituales para salir corriendo. No habla para que dé pasitos ahí, tú sabes, a velocidad crucero. Correrán y no se cansarán. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gracias, Señor. Aleluya. Dice en 2 de Corintios 9:10. No tienes quizás quedar, estás en 0 para comenzar esta aventura de multiplicación espiritual. No importa, porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. Tú solamente tienes que meterte en el carril correcto, en el corazón correcto. ¿Tú quieres multiplicación? Dale una correcta actitud de tu corazón al Señor, porque Él da semilla al que siembra. Usted vuelve a ser sembrador para que entonces Dios le dé semilla, porque le da semilla al que y pan al que. Él le da lo que necesita a cada uno de nosotros según el escenario. Si necesitas alimento, si necesitas llenarte de Jesús para lograr esta multiplicación, Él te lo va a dar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿O qué nos está hablando el Espíritu Santo? Que no importa qué es lo que tengas ahorita en las manos, todo puede cambiar y todo va a cambiar en las manos del Señor, que es bueno. Él nos da el capital inicial para esos sueños de caminar con Él, de profundizar con Él, de llenarnos de su espíritu, de que derrame sus dones, de que derrame sus talentos, de que derrame, que veamos los frutos,
de que veamos el poder de Dios, que veamos la autoridad de Cristo, que veamos, ¿verdad?, la santidad del Señor, el dominio propio y cada una de esas herramientas, dones y poderes espirituales, para que nosotros veamos la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. En Mateo 14, 19, 21, aunque no voy a hablar de la multiplicación física de cosas, veo el principio, porque dice: y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. La multiplicación de Dios y lo que Dios quiere no es la cantidad, es la calidad de lo que damos, es la entrega, es la fe, es el gesto, es poner. El valor cambia, y creo que lo he comentado. El valor cambia de lo que das por cómo lo das. Todo puede cambiar por cómo tú lo das. El corazón con que tú lo des va a determinar el valor y el resultado final. Dios, en su forma de hijo en la tierra, como Jesús, 5 panes y 2 peces resultaron, y eran panes de cebada, no eran panes de trigo, como explicaba hoy el devocional. O sea, eran de lo que comía la gente más pobre. Y esos peces, esos eran unos pececillos. No era un marlin, no era un dorado, eran, ¿verdad?, ahí el huesito, la cabecita, la aletica, chatarrita, ajá, así. Y eso poco, es que no importa. Pero si es todo lo que tienes, es la más poderosa ofrenda que tú puedes traerle a Dios. Y Dios con eso puede multiplicar. Sacaron después de eso 12 cestas. No menosprecies. Quizás ahorita no tienes tanto tiempo de oración. Quizás no es tanto el tiempo que a veces le puedas dedicar a la palabra. No estoy excusando ni estoy avalando poco. Se trata de esfuerzo, se trata de calidad, se trata de dar lo mejor. Pero si lo que le puedes dar, porque siempre va a venir al enemigo a taladrarte en tu mente que como no duraste 1 hora completa, 60 minutos enteros orando, estás descarriado, estás malo, no estás haciendo algo bien. Puede ser que sean muy provechosos, pueden ser que sean una gran bendición, pero no lo determina la cantidad exacta de tiempo, sino la calidad. Cómo se la ofrendé, cómo se la di, era todo lo que tenía. He estado dando tanto esfuerzo, he estado trabajando horas, he estado, ¿verdad?, bendiciendo, he estado ayudando, y esto es lo que tengo para dar. Pero lo das de todo corazón. El Señor puede ahí darte una gran multiplicación. Es según la forma de lo que damos. Como decía un poco acerca de los principios espirituales, y es en donde tenemos que tener cuidado, porque la palabra dice que ciertamente Dios no puede ser burlado. Y nuestra naturaleza pecaminosa, esta carne, le gusta la trampa, le gustan las apariencias, le gustan las mentiras, le gusta la mediocridad, le gusta procrastinar. Procrastinar es dejar las cosas para después. Y es lo que traigo ahora en balance. Sí, Dios puede hacer con lo poco, pero hemos estado procrastinando. Hemos tratado de aparentar que sí quiero o deseo algo espiritual. Le estoy verdaderamente sacando el provecho como estoy siendo sensato.
Porque engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Te tiene y yo tenemos que saber que tenemos un corazón que está listo para engañarnos, que está listo para hacernos sentir bien o hacernos sentir mal según le convenga. Y nosotros debemos cuidarnos de ese corazón, porque Dios no puede ser burlado, ni podemos pasar por encima, ¿verdad?, esos principios espirituales. Pero para eso ha venido el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, para darnos los principios, para enseñarnos. Y este mensaje es decir, voy a la multiplicación, pero voy a estar consciente en mi corazón de cuáles son mis enemigos, de cuáles son los principios del mundo espiritual, de cómo se manejan las cosas y cómo prepararme para la gloria que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Quiero hablar ahora en Mateo 20:33. También un principio poderoso. Dice, es del 4, el 20 y el 33, pero el 33 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra de Dios y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Aquí quiero seguir hablando un poco de cómo Dios multiplica, cómo Dios toma lo que nosotros le damos, cómo Dios tiene un plan y ya tiene para nosotros previsto. Y lo único que Él necesita para traer esta multiplicación, que te puede dar 30 veces lo que tú das, puede darte 60 veces lo que tú das, o hasta 100 veces lo que tú y yo le podemos dar, en cualquier ámbito. Aún dice la Escritura en Marcos 10:28, cuando los apóstoles le dijo, porque venía de hablar de aquel joven rico, que le dijo: Señor, Señor, ¿qué debo hacer para ser perfecto? Bueno, guarda los mandamientos, sigue al Señor, ama a tu prójimo. Dice, todo esto lo guardo desde que estoy pequeño. Bueno, ahora que tú dices que quieres ser perfecto, entrega toda tu riqueza y dásela a los pobres y sígame. Y dice que él se entristeció mucho. Y los apóstoles le dijeron, bueno, ¿y nosotros más o menos? Que hemos dejado todo, que te hemos entregado nuestra vida, que hemos dejado a nuestras familias por seguirte. Y el Señor le dice, yo les aseguro que todo aquel que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madres, padres, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y en la era venidera la vida eterna. Dele gloria a Dios. Qué poderoso es que a veces estamos orando por un familiar, estamos orando por un papá, por una mamá, por su salvación, por nuestros hermanos, por casas, por cosas. Y el secreto está en que tu vida entera y dejes todo para dárselo al Señor. Y una vez que tú haces eso, viene una multiplicación tan poderosa que a esa mamá, a ese papá, a ese hermano, te lo va a devolver 100% convertido. En el momento que tú renuncias a ello, en el momento que tú se lo entregas, en el momento que tú lo dejaste, y suena duro, que a veces dejamos a nuestra familia por servir al Señor, hay un precio. Y más en aquellos tiempos. Explicaba en el discipulado que el principio de los rabí, cuando tomaban a alguien como discípulo, es que esa persona aún se mudaba con el rabí o vivía en las inmediaciones de donde vivía el rabí, y pasaban desayuno, almuerzo, cena, porque les enseñaba a vivir hasta cómo comer, cómo hablar con la gente, cómo tratar. Era una entrega total. Se sembraban completamente. Eso es ser discípulo.
Y es a lo que nos están llamando nuestros pastores y el Señor, a ser verdaderos discípulos de Cristo, imitadores del Maestro, una entrega total. Y cuando nos entregamos totalmente, el cielo no se queda con nada. El cielo no se queda con nada. El cielo te va a retribuir, el cielo va a bendecir, el cielo va a responder. El cielo no se va a quedar sin nada, sino que te va a traer esa cosecha al 100 por 1 y va a bendecir tu vida y la mía. La multiplicación está en esa entrega total, en ese rendir, porque demuestra que tienes tu confianza puesta en el Señor, que no tiene sombra de variación, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces por eso volvemos al principio, porque conozco a Dios. Ese joven no la agarró, no conoció a Dios, no conoció que si entregaba un todo iba a recibir 100 más de lo que había entregado. No temas el darte, el entregarte por la obra del Señor, por el reino de los cielos, por la casa en donde Dios te ha llamado. No detengas tu mano para llegar aquí puntual a recibir un discipulado, para cuando te llamen a servir, para que a veces sí queremos pasar tiempo con nuestra familia y hay tiempo, no quiere decir que no lo va a haber. Ay, que quiero tiempo para disfrutar, sí, hay tiempos para descansar, pero cuando tú y yo decidimos rendir todo eso y morir todo a eso y entregarnos como una semilla entera, Señor, y decir, aquí está mi vida, sabes que hoy no tengo fuerza, hoy no quiero, me quiero quedar en casa, hoy quiero ir a esa reunión familiar, hoy quiero hacer esto, pero pongo primero tu reino, pero dejo todo, no me importa, Señor, lo que diga de mí mi familia. Estoy en ese momento verdaderamente gestionando el milagro de su salvación. Estoy verdaderamente sembrando y muriendo lo que yo quizás quiero, pero para obtener el milagro que deseo. Es cuestión de sabiduría, es cuestión de entender que muchas veces para ganar hay que perderlo todo. Pero lo vas a perder porque se lo vas a poner en las manos de un Dios bueno, de un Dios que no te quiere despojar de lo que tienes. Él te dio esa familia, Él te dio ese sueño, Él te quiere dar esa casa, Él te ha dado ese dinero y ese trabajo. Despojarte de Él no es una pérdida. Pasar las horas que necesites para que Jesús sea formado en ti y en mí no es una pérdida, sino una ganancia. Perdemos sueños, perdemos tiempo de sueño, sí. Perdemos a veces tiempo para a veces disfrutar, quizás sí. Pero lo que se gana, es eterno. Seguimos avanzando. Algo muy importante es la obediencia. Y yo los invito a que en casa lean a Deuteronomio 28 completamente. Hay condiciones y bendiciones para la obediencia y hay consecuencias de nuestras desobediencias. Pero si usted quiere ver multiplicación, sea obediente como el Señor, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y saber que ciertamente lo que sembremos, vamos a ver esas cosechas de parte del cielo, vamos a ver la multiplicación. Dios está listo para multiplicarnos. No nos dio toda esta tierra y toda la creación. A Dios no le cuesta nada, pero lo único que Él quiere es guardar nuestros corazones. Vamos ahora a conociendo a los enemigos de la multiplicación espiritual. El orgullo. No, yo sé. No, yo he escuchado. No, es que yo he pensado que esto es así, así, así. No, es que yo he entendido. Tenga mucho cuidado cuando el yo va de primero, porque yo me pongo a meditar en las escrituras y yo no recuerdo cuando Jesús dijo yo y yo. Nada más digo
os doy mandamiento nuevo. Pero del resto, si usted escucha a Jesús, dice, el reino de los cielos es. Escrito está. Mi Padre, al último que se referencia a Jesús es a sí mismo. Cuidémonos a veces de cuando nosotros empieza en que, yo entiendo, no, es que yo he estudiado, no, es que yo quiero. Para los planes de Dios, para lo que Dios quiere con nosotros, puede ser un enemigo. La forma que tú tienes, como yo creo, como yo entiendo, como yo sé, puede ser un gran enemigo de la multiplicación y de la bendición del Señor. El afán y la distracción. Fácilmente vemos la situación, vemos la necesidad y viene a comerse esa semilla, viene a traer esa angustia desmedida. Y lo que el afán es todo lo contrario de la fe. Es todo lo contrario de la fe. Entonces debemos pedirle al Señor que nosotros podamos reposar en Él, porque eso es un termómetro de fe. Y debemos de saber que si por un lado no nos ataca con afán, porque quizás los más adolescentes no los ataca con afán, tan feliz de la vida, relajado, porque papá y mamá traen comida, porque papá y mamá pagan la renta. La distracción sí puede ser ese elemento, porque ¿qué viene a ser el afán? Distraerme del plan de Dios, distraerme de la palabra que Dios me ha dado, distraerme, ¿verdad? Y sacarme de mi posición de fe, de hijo, y de los deseos que sé que Dios tiene conmigo. Pero la distracción también puede venir. ¿No ven que ahora se le llama doom scrolling al hecho de cuando pasa uno en el teléfono y ve un reel y ve otro y es interminable, ¿verdad? Es porque como no termina, te mete en un ciclo de distracción, y cuando ves, te ha pasado una hora viendo redes sociales. Espacio que no llenó Jesús, espacio que no llenó la fe, espacio que no llenó el poder, espacio que no llenó meterme, ¿verdad?, a lugares de gloria con el Señor. Ay, ay, ay. Tengo que darle el lugar al Señor y no dejar que la distracción ni que el afán me robe tiempo que me lleva a la multiplicación y al poder y la gloria de Dios. Amén. La incredulidad. Siempre, como lo dije, Satanás va a venir y que con que Dios ha dicho, con que Dios les ha dicho esto. Y siempre vamos a poner en duda en nuestra mente. Por eso tenemos una batalla en nuestra mente, ¿verdad? Y por eso tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que el Señor pueda obrar y trabajar en nuestros corazones. Nosotros debemos cuidarnos, porque ciertamente el enemigo quiere traer incredulidad, porque no hay nada más peligroso que alguien que le crea a Dios. No hay nada más peligroso para el reino de las tinieblas, es que usted y yo nos veamos sanando enfermos, salvando un país, que nos veamos nosotros estableciendo la gloria de Dios, yendo a levantar esos hogares, ese amor en casa, yendo a predicar a todo lugar, influenciando a las mujeres de este país con el Congreso, y que digamos, no, bueno, eso fue algo que se le ocurrió al pastor y se emocionó y es como que él lo quiere hacer. No. Y venga a poner en duda lo que el hombre de Dios dijo, lo que Dios está diciendo, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios a ti te ha hablado, los sueños, los emprendimientos que ha hablado a cada una de las personas en esta iglesia, los llamados pastorales, los llamados a ministrar, cada una de esas cosas. El Señor es firme con sus promesas. Y tenemos que saber que quiere visitarnos y todos los días tocar y hacernos dudar de lo que Dios ha prometido. Y obviamente el pecado, creo que aquí no tengo que explicar mucho. Siempre el pecado trae muerte de sueños, trae muerte de propósito, trae resequedad y trae esa condenación que dice, ay no, Dios dijo de esto, pero es que yo sinceramente, ¿verdad? Tanto pecado, tanta debilidad,
que yo no soy digno. El pecado también viene a traer incredulidad. El pecado viene a traer separación. El pecado viene a traer duda. El pecado viene a traer condenación. El pecado, el pago del pecado siempre va a ser la muerte. Aunque nosotros estamos en Cristo, siempre va a haber una factura. Pero ahí es en donde vamos. Pero abogado tengo para con Dios, y uno que se compadece de nosotros, ¿verdad? Tenemos que saber tratar y lidiar con el pecado, porque el pecado siempre va a querer venir a matar sueños y anhelos en nuestro corazón. Y usted y yo sabemos que cuando sí venimos muy bien y venimos orando, pero en un momento cometemos un pecado y nos apagamos. Y venimos y quería conquistar, y sí, voy creyendo hasta por el carro y voy creyendo por la casa, y de repente cometo un pecado y digo, no, pero es que mira cómo soy. Mira, otra vez. Yo no me lo merezco. No, ¿como para qué? Todos hemos estado ahí. Porque es una de las herramientas que el diablo va a usar para hacernos retroceder. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Le duela a quien le duela. Y las promesas de Dios nos llamó. Dice la palabra que Él nos llamó estando nosotros rebeldes y a espaldas de Él. ¿Cuánto más ahora que somos hijos? ¿Cuánto más ahora que le estamos siguiendo? ¿Cuánto más ahora que lo estamos intentando de todo corazón? No va a tener misericordia. Y si nos prometió algo, Él lo va a cumplir. Solamente hay una gran diferencia entre pecar, planificando el pecado, anhelando el pecado, sin ningún tipo de lucha, a que usted peque haciendo el esfuerzo, la lucha. Tienes un conflicto con el pecado. Sí caes, pero cuando hay un conflicto, cuando hay un enfrentamiento, cuando tratas de darle un gancho por aquí, cuando tratas de darle un golpe por aquí y de repente sí te noquea, es diferente a cuando pecamos alevosivamente. Pero un corazón conforme al de Dios, como el de David, es un corazón que, aunque sí vamos a tener caídas, es ver cómo vienen esas caídas. Si vengo alegre de la vida, ay, voy a pecar porque voy a separar dinero de esta quincena porque me voy a ir a pegar la borrachera, voy a hacer. Cuidado. Pero si estás en una lucha genuina contra esas debilidades, no dejes que la condenación te separe de la multiplicación. No dejes que te retrase o creas que no se va a poder cumplir el sueño de Dios, porque precisamente esa multiplicación espiritual es para vencer todo esto. Amén. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Esta palabra es una palabra robusta, es una palabra que necesita muchos principios, que necesita mucha enseñanza, que quizás no es de mucho amén, que estamos viendo principios que quizás hemos escuchado muchas veces en la vida, pero ahora lo estamos acomodando y resumiendo para poder llegar a esa meta de multiplicación. Para poder, el Señor quiere asegurarse, y algo que sentí en mi corazón es que Dios quiere asegurarse que cada uno de nosotros lleguemos a esa postura de gloria, lleguemos a ese destino de crecimiento, lleguemos a esa profundidad y lleguemos a poder calificar y ser llenos para lo que Él quiere depositar, porque los ojos de Dios están paseando por toda la tierra buscando un lugar en donde reposar, buscando un siervo, una sierva, un hombre de Dios, una mujer de Dios, en donde poner su voluntad, en donde poner su propósito, en donde derramar su gloria, en donde derramar su poder. Él lo está buscando, y yo quiero que cuando Dios pase sus ojos sobre la tierra, me vea a mí ahí humillado, de rodillas, buscándote, Señor. Oh, no soy perfecto, Señor, me falta mucho, pero yo te anhelo, pero yo deseo, pero ven y cámbiame, ven y ensánchate en mi ser. Yo quiero ser ese vaso que tú llenas con tu gloria, donde multipliques tu poder, donde multipliques tu palabra, en donde pongas tus dones, en donde pongas los frutos. Y ahí vamos ya para
ir cerrando esta enseñanza, esa multiplicación en las disciplinas espirituales, la fe, los frutos y los dones del Espíritu Santo. Dios dice de nosotros que somos plantíos de Jehová. Tú y yo para Él somos ese jardín del Edén. Ahora Edén está en nuestro corazón, donde el Señor se pasea, en donde ha puesto un árbol de fe, en donde ha puesto dones, en donde ha puesto talentos, en donde ha puesto gracia, en donde ha puesto misericordia, en donde ha derramado su amor, y en donde Él se pasea en medio de nuestros corazones para hacer de nosotros, ¿verdad?, ese jardín hermoso, ese lugar donde Él tiene comunión con nosotros y en donde va a traer una gran multiplicación en nuestro corazón. Y aquí vamos a los principios básicos. No hay nada diferente debajo del sol. Yo no vengo a decirles aquí, pero vengo a recordarles y vengo a decirles que hay un nuevo nivel, que hay más profundidad, que hay más en Dios que nos está esperando de lo que hasta este día hemos entendido o creído o experimentado. Tenemos ya la multiplicación en la oración. ¿Ok? He estado en una campaña personal por disfrutar mis tiempos de oración con Jesús. En donde puedo ser Beto, donde puedo desnudar mi alma, y mucha gente, sentía yo en el Señor, que vemos a veces la oración como esto tan estructurado, a veces como que no sé orar, y escucho a mucha gente, ay, yo no sé orar, y creen o tienen una expectativa de la oración de que tiene que ser esto elaborado, esto perfecto, las palabras como muy correctas, o que tengo que sacar un repertorio de versículos, o que tengo que hacer algo que agrade a Dios según mi entendimiento. Y yo he entendido que Dios nos creó a cada uno diferentes, y hay una gracia y hay una esencia que cada uno de ustedes tienen y que yo tengo, y que en el momento de intimidad es una tontera que maquillemos eso por algo tan elaborado como Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y ser muy estructurado. La reverencia, por supuesto, tiene que estar, el amor tiene que estar, pero debemos disfrutar y debemos tener tiempo de calidad con el Señor. Este ser que ven aquí, he llegado a la presencia de Dios con ganas de reírme con Jesús, porque a mí me gusta reírme. ¿Y con quién mejor que compartir mis risas que con mi Señor? Eso también es oración. Eso sana mi alma. Eso es disfrutar a mi Jesús. Quiero contarle, y la forma como le cuento, quiero que él sienta a ese Beto que es amigo, que lo veo como mi amigo, como mi Dios y como mi Señor, como mi Rey y toda autoridad, pero que le cuento como mi amigo. Porque él, yo sé que él sí es amigo de mi alma. Si hay alguien que es amigo de mi alma, es él. Y esa multiplicación espiritual, esa multiplicación en la oración, es la multiplicación de la calidad, de la profundidad, de la relación, de la intimidad, porque estamos con el amado, estamos con el novio, con el esposo, el futuro esposo de nuestra alma, y estamos en un proceso de preparación. Estamos en donde nos estamos enamorando, en donde se está el proceso de galantería entre mi alma y el corazón de Dios, que va a tener nuestro corazón por toda una eternidad y nuestra vida con Él. Entonces se trata de profundizar
de conocerlo, de confiar, de echar nuestros brazos en Él, de decirle: tú eres mi refugio. Y sí, necesito la palabra, porque la palabra es Jesús. La palabra no es un libro, no es solamente letras, no es solamente algo que yo tomo para aprender, no son conocimientos. La palabra es el mismo Jesús, es el verbo, es su persona, es por la cual todas las cosas fueron creadas y por la cual todas las cosas subsisten y se mantiene. Esto es poder de Dios, esto es vida, esto es una persona, esto es la revelación. Esto me protege, me defiende, me enseña, me cubre. Yo tengo que conocer esta palabra, yo tengo que profundizarla. Esta palabra me da fe, esta palabra me da fortaleza, me da fuerza. Esta palabra es Él hablándome. Es lo que va a usar cuando estoy en ese momento de intimidad. Es luz a mis pies y lumbrera a mi caminar. Yo tengo que entender, ¿verdad?, para poder lograr esa multiplicación, esa expansión del Señor en mi ser, de tomar esos tiempos de oración, de tomar esa calidad, de tomar la palabra y de profundizar y echarme a los brazos de mi Señor, para que Él pueda llenarlo, para que Él pueda usarlo con poder. Tengo que agarrar y amar la presencia, amar la palabra. Hay algo poderoso y por eso tenemos que estar leyendo nuestros devocionales. Estadísticamente podemos pensar que si leemos la Biblia un día y el segundo día y el tercer día, nos va haciendo una gran bendición. Pero los estudios comprueban que cuando leemos la Biblia 4 días seguidos, por lo menos, en el cuarto día se dispara los efectos de la palabra en nosotros de una manera vertiginosa. Se reduce la ansiedad en un 43%. Se reduce las adicciones en un 53%, baja en un 61% la adicción a la pornografía, empiezan todos los números y mientras más días pasen, más se van incrementando, pero es a partir de pasar por lo menos 4 días seguidos en la palabra. Por eso es tan importante y hacemos tanto hincapié en el devocional, en el discipulado, en recibamos palabra y recibamos palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos con el ayuno, que empezamos ayuno a partir del día de mañana y tienen el poder de cambiar nuestra vida. Porque si usted y yo podemos decirle que no a la comida, que no es pecado comer, a menos que nos pongamos demasiado creativos y demasiado ansiosos con la comida, ¿verdad? Que caigamos en gula. Pero el propósito del ayuno es decir, puedo vivir y puedo estar bien solamente con la presencia de Dios. Yo tengo alimento que comer que vosotros no sabéis, y mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es aprender a decir: Señor, sí, está muy rico el pancito con azúcar, está muy rico, ¿verdad? La carnita asada, está todo eso. Pero aprender a decirle que no a algo que no es pecado. Cuando se presenta el pecado, cuando se presenta la prueba, cuando se presenta la necesidad, usted y yo vamos a poder manejarlo, vamos a poder enfrentarlo, vamos a tener autoridad, vamos a santificarnos, va a venir el poder de Dios, porque Jesús fue llevado al desierto a ayunar, y una vez que después de un ayuno Él pudo confrontar las tentaciones, dice que fue llevado por el Espíritu Santo, pero después llegó en el poder del Espíritu Santo. Y si una de las cosas que Dios quiere hacer es multiplicar su gloria en nosotros, tenemos que pasar por el ayuno. ¿Cuántos van a empezar a ayunar desde mañana, demandando al cielo que se derrame sobre su vida? Gloria a Dios. Multiplicación en dones y en frutos. Definitivamente, y ya con esto
termino. Los dones, usted y yo los podemos multiplicar. Ahí está la palabra de los talentos, de los dones. Usted los puede administrar y si los administra bien, los desarrolla y los multiplica. Pero los frutos es algo que nos da el Señor a medida que pasamos tiempo con Él y necesitamos. Los frutos sostienen a los dones. Y uno tiene que cuidar el corazón, primeramente en andar con amor, porque si usted lee Corintios 12 y 13, él empieza a hablar en Corintios 12 de los dones, pero en Corintios 13 dice, arrancando el 13, porque todo se escribe, no sé si usted sabía, pero la Biblia, aunque nosotros tenemos capítulos y versículos, siempre es escrita corrida. Aunque nosotros para identificar y llegar a lugares para leer, no quiere decir que termina en el 12 y era otro día o era otra historia o era en otro momento el 13. No, el 12 y el 13 van seguidos. Y ahí, de hecho, ahí Pablo dice, bueno, pero les digo que ahora les doy un mandamiento mayor, ¿verdad? Que es el amor. Y definitivamente, si queremos ver la gloria de Dios manifestado en nosotros, tenemos que ver una multiplicación de la templanza, del amor, de la bondad, de la generosidad, de la humildad en nosotros. Es el carácter de Jesús que debemos estar detrás, y que Él se manifieste en todo nuestro ser y Él se multiplique en cada área. Dios va a llenar. Y esto me lo mostraba el Espíritu Santo. Es que le traigo yo para multiplicar. Le traigo una vasija, le traigo 2 vasijas. ¿Qué esfuerzo estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero que Él llene? No es lo mismo tratar con la tabla del 2 que con la tabla del 9. Si yo le pongo la tabla del 9 a Dios y Él multiplica por 30, por 60 y por 100, me va a ir mejor que si le pongo la tabla del 1, que si le pongo una sola vasija, que si le doy una sola hora, que si le dedico un solo ratito a la palabra. Sí, Dios multiplica, pero ¿qué factor para multiplicar le estoy dando yo? Sí, Él puede multiplicar por 100, pero no es lo mismo multiplicar 100 por 1 que si yo le doy, no sé, 479 para que lo multiplique por 100. No es lo mismo que yo le dé 1.000.000 para que Él lo multiplique por 100. No es lo mismo que yo le dé. No estoy hablando de cantidades, no estoy hablando ni siquiera de dinero. Estoy hablando de que cuántas vasijas le estoy dando, cuántas me he buscado para que Él llene, qué espacio le estoy dando. ¿Es todo mi ser lo que le estoy rindiendo? Así va a ser la multiplicación. Y yo no sé usted, pero yo quiero ver la gloria de Dios en este año. Yo quiero ver, porque desde niño lo he soñado, esos días, y van a ser los días de antes de la venida de Jesús, que estamos a cualquier momento en donde le podemos decir aún a los muertos: levántate. Aún vamos a poder ver a personas que están ciegas de nacimiento y poder orar por ellas, y vamos a poder traer salvación, y vamos a poder ver cosas sobrenaturales en Dios. Yo quiero ver esos días. Yo quiero ver esta iglesia llena de testimonios de gente, de familias, de hogares siendo bendecidos. Y ahí en esta última lámina, el cielo y el Señor está listo para darnos un año de multiplicación. ¿Y tú cómo te preparas? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué expectativa tengo? ¿Qué expectativa tengo? ¿Cuánto sueño verdaderamente ser ensanchado en mi espíritu? ¿Cuánto verdaderamente y sensatamente deseo que Dios me use? ¿Cuánto verdaderamente quiero pasar tiempo en la casa de Dios? ¿Verdaderamente mejor me es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellas? ¿O prefiero 1000 fuera de ellas que 1 en la casa? ¿Cómo vengo a mi servicio?
Y evaluemos el corazón, porque el corazón hay una parte de nosotros que desea eso de Dios y otra parte que dice, ay, pero qué pereza, dirían aquí. ¿Luchamos contra eso, sí o no? Todos luchamos con eso. Pero tenemos que ponernos los pantalones espirituales y tenemos que tomar una decisión en firme y decir, yo voy detrás de la gloria, yo voy detrás del poder, yo voy detrás por darle más a mi Señor. Yo quiero ser como Jesús, que a los 12 años diga, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. A los 12 años está más claro que muchos cristianos de hoy en día, que quieren ser transeúntes, que quieren ser personas que solamente quieren pasear y estar un rato en la iglesia por sentirse bien. No, Dios está llamando a gente para ungirlas con poder, para darles autoridad, para darles de su gloria, para darles de su poder, para darles de la grandeza, para escribir la historia de los últimos días antes de la venida de Jesús. ¿Por qué no se pone de pie? Y diga, Señor, yo anhelo ver tu gloria y ver tu poder en mi vida. Yo anhelo, Señor, ir a lo profundo contigo. Enamórame y apasioname por ti. Señor, te entrego todo mi ser y lo siembro delante de tu altar, en el nombre poderoso de Jesús.